Hola Joel, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, mi estimado? En breves minutos empezamos, ¿ya? Ya, profesor. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Hola Edgardo, hola Gerson, hola Joel. ¿Qué tal, Luis? Hola Máximo. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Buenas Hola noches, profe. Edgardo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, chicos, vamos a determinar hoy en día nuestra sesión número uno correspondiente a la semana 10. Si bien es cierto, vamos a determinar la descomposición vectorial de un vector en tres dimensiones. Ya hemos venido indicando unos puntos. Hemos también determinado la descomposición de un vector en dos dimensiones. Hoy vamos a tratar de determinar la descomposición de un vector en tres dimensiones. Aún más, también vamos a detallar por ahí algunos puntos correspondientes a lo que se determina, por ejemplo, nuestro movimiento armónico simple. Si bien es cierto, bueno, voy a darle una pequeña introducción. Si bien es cierto, en un movimiento armónico simple se determina
mediante periodos en el cual se desarrolla, por ejemplo, un movimiento de vaivén o podríamos indicar un movimiento cíclico, algo repetitivo, ¿no? Entonces, tener bastante en cuenta de lo que se va a ir determinando, ¿no? Bueno, como les decía, vamos a determinar la descomposición vectorial en tres dimensiones, donde, por ejemplo, vamos aquí a determinar algo muy importante. Imagínense que nosotros tenemos, por ejemplo, ahí tenemos un poste, ¿no? Donde realmente, bueno, un poste que realmente podemos determinar, ¿no? Que si bien es cierto, para que se pueda mantener en equilibrio, en este caso, algunos, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, desarrollan, ¿no? O les colocan unas tensiones, ¿no? Donde realmente estas tensiones los podemos determinar en una forma tridimensional, ya que, por ejemplo, en este caso podemos tener el eje Z, ¿no? En ese eje tenemos el eje X y el eje Y, donde realmente podemos indicar que tendríamos una cuerda tridimensional, ¿no? Entonces, con ello vamos a poder nosotros determinar, ¿no? Nuestra descomposición, tanto en el eje X, en el eje Y, como en el eje Z. Entonces, si bien es cierto, nuestros vectores lo podemos determinar como en su forma cartesiana, como también en su forma vectorial. Recuerden, ¿no? En su forma vectorial mediante los vectores unitarios, en el cual se determina, ¿no? En función de sus componentes rectangulares, ¿ya? Entonces, es muy importante, en lo cual vamos a ir determinando para que de esa manera tengamos bastante presente que si bien es cierto, en nuestra vida cotidiana podemos observar estos vectores tridimensionales, ¿no? Como se les ha indicado, por ejemplo, hay algunos postes, ¿no? Que si bien es cierto, por naturaleza, a veces, o por la tierra que es movediza, tienden a un movimiento y, digámoslo de esta manera, podrían causar un accidente si este poste se desborda. Entonces, a ello, para poder mantener en equilibrio este poste, por ejemplo, les colocan unas tensiones, que son unas cuerdas, ¿no? Que se determinan como si fuesen unas tensiones vectoriales, en la cual podemos describir en su forma tridimensional, ¿ya? ¿Qué tal, Yelin? Muy buenas tardes. Entonces, no se preocupe por la tardanza. Estamos iniciando por aquí, ¿ya? Entonces, con ello, vamos a determinar, ¿no? Dando esta pequeña introducción, vamos a ir determinando algunos puntos previos, ¿ah? Entonces, siempre trato de determinar algunos conceptos, ¿no? De una pequeña introducción para que ustedes tengan la noción de lo que vamos a determinar, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo define un vector en dos y en tres dimensiones? ¿Quién me dice por ahí? ¿Qué tal, Luis? Te escuchamos. Bueno, un vector podemos expresarlo en el plano cartesiano indicando que tiene una medida unitaria en referencia a los ejes X, Y y Z. Muy bien. Ok. Esa medida unitaria determina en este caso un vector unitario, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más? ¿Nadie más, chicos? Bueno, muy bien. Así es, en la cual nosotros podemos tener en cuenta, por ejemplo, vamos por aquí interpretándolo gráficamente. Yo tengo por ejemplo, mi eje Z, mi eje X y mi eje Y, ¿no? Vamos a determinar, en este caso,
donde realmente nosotros podemos tener en consideración un vector, y este vector se puede determinar, por ejemplo, en esa dirección, ¿no? Vamos a determinar ahí, en esa dirección, ¿no? Donde realmente las componentes que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, pueden describir mi eje Z, mi componente en Y y mi componente en X, donde realmente esto se puede determinar, ¿no? De la siguiente forma. Entonces, teniendo en consideración, yo puedo determinar, por ejemplo, voy a describir que este sería mi vector A, donde mi vector A se puede describir, por ejemplo, componente A en X por el vector unitario Y más componente A en Y por el vector unitario J más componente A en Z por el vector unitario K. Entonces, esta es la forma vectorial mediante sus vectores unitarios, donde yo voy a determinar, por ejemplo, mi vector unitario Y, mi vector unitario J y mi vector unitario K, donde sus coordenadas, en este caso, determinan, por ejemplo, el 1,0,0, y en el Y sería 0,1,0, y en el Z determina 0,0,1. Entonces, ahí determinaríamos, en este caso, mis vectores unitarios, I, J y K, ¿no? Entonces, con ello, yo voy a determinar mi descomposición vectorial, ¿ah? Entonces, en este caso, sería la determinación mediante su forma vectorial. ¿En función de quién? En función de los vectores unitarios, ¿ah? Muy bien. ¿Preguntas por ahí, chicos? ¿Dudas que tengan? ¿Conforme por ahí? Hola, los escucho. Conforme, profe. Muy bien, listo. Gracias por ahí, Máximo. Ok, muy bien. Entonces, aquí estaríamos teniendo en consideración, ¿ah? Sobre un vector tridimensional, ¿ah? Si bien es cierto, nos vamos a direccionar en ello, ¿ah? Recuerden que esta sesión es como un repaso, ya que vamos a ir a tener en consideración de poder determinar nuestro movimiento armónico simple. Para ello, tenemos que tener en cuenta estos casos, ya que en nuestro movimiento armónico simple vamos a tener en consideración, por ejemplo, mis ecuaciones en función cosenoidales o senoidales. Entonces, tenemos que tener bastante presente estas descomposiciones, ¿ya? Muy bien. Tener en cuenta nuestro logro en esta sesión es poder determinar la magnitud y la dirección de la resultante de un vector en 2 y en 3 dimensiones. Ya lo hemos determinado en 2, vamos a direccionarlos en 3 dimensiones, ¿ah? Entonces, vamos a recordar la descomposición de vector en el plano, vamos a hablar de la descomposición en vector en el espacio y temas de recordar para nuestra próxima sesión, que vamos a determinar al menos por ahí, a describirlo cómo se interpreta nuestro movimiento armónico simple y nuestras conclusiones, ¿ah? Entonces, la utilidad. Bueno, en este caso, por ejemplo, podemos observar un puente peatonal, ¿no? Si bien es cierto, este puente se llama Rayitos del Sol, que está en Lima, en el cual ayuda, digamos, a poder
digamos, trasladarse, por ejemplo, desde la plaza Chabuca Grande, ¿no? Entonces, este poste, si nosotros podemos observar, ¿no? Determina un espacio tridimensional, ya que, por ejemplo, en este caso, nuestra torre podría ser nuestro eje Z, en este caso, el puente determinaría, por ejemplo, mi eje X y el eje Y, que sería, por ejemplo, la avenida principal, ¿no? Entonces, determina un espacio tridimensional, donde nosotros, por ejemplo, si estamos a una, digamos, a una visión desde Chabuca Granda, ¿no? De esa plaza, nosotros podemos determinar estas cuerdas como unos vectores tridimensionales, teniendo en consideración que estas cuerdas están tratando de sujetar, por ejemplo, el tramo de, en este caso, digamos, el puente peatonal, para que se determine en un movimiento, en este caso, de equilibrio. Y de esa forma, poder tener en consideración que nuestras cuerdas determinan un espacio tridimensional. Entonces, he aquí una de las aplicaciones también, así como hemos determinado en principio en la introducción con respecto a un poste, ¿no? Que mediante unas tensiones que se desarrollan unas cuerdas de sujeción, entonces determinan, ¿no? En este caso, lo que sería una forma tridimensional, ¿no? Entonces, para ello vamos a indicar por acá con respecto a nuestra utilidad, donde tenemos en cuenta que sí es verdad, existen muchos problemas dentro de ingeniería, donde se resuelve a tomar en cuenta la dirección en la cual se mueve un cuerpo, la dirección en la cual una fuerza actúa sobre una estructura. Por ejemplo, los cables de este puente ejercen un sistema tridimensional donde las fuerzas concentradas en la torre se determinan del puente, ¿no? Entonces, es ahí. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas noches. Es ahí donde realmente podemos tener en consideración nuestras tensiones, nuestras cuerdas, que determinan una fuerza, ¿no? Entonces, si se tiene en cuenta de poder analizar esas tensiones que actúan sobre la torre, se utilizan vectores para indicar la dirección de dicha tensión, ¿no? Entonces, he ahí la importancia en la cual nosotros vamos a poder determinar nuestra aplicación de nuestros vectores tridimensionales, ¿ya? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. No te preocupes, mi estimado. Sí, definitivamente nuestro clima está muy variado, ¿no? Si bien es cierto, de madrugada, de mañana hace mucho frío, pero luego sale un solecito que a veces a veces nos coge, como digamos así, una mala temperatura y a veces nos podemos resfriar, ¿no? Pero bueno, chicos, tener bastante en cuenta, tomar siempre algo calientito, ¿no? Para poder desinflamar. Siempre tomarlo con un poquito de limón, para eso es muy bueno, ¿ya? Un tecito con limón, y eso ayuda bastante también, ¿ya? Para no estarnos medicamentando mucho, porque a veces eso también a veces nos lleva a poder seguir consumiendo eso en cada momento, ¿no? Siempre es bueno tomar una cosa natural, que eso es muy, pero muy bueno, ¿ya? Bueno, por ahí mi recomendación. Yo he estado así casi 2 semanas, pero gracias a Dios ya me pasó. Estamos adaptándonos prácticamente a un nuevo clima, ¿no? Si bien es cierto, está muy variado este clima, ¿no? Deberíamos estar ya prácticamente en la primavera, pero estamos entre el invierno y el verano. Mucho cuidado por ahí, chicos, hay que cuidarnos para poder estar un poco más tranquilos, ¿ah? Muy bien, no te preocupes, Pablo, sí, yo comprendo bastante eso, ¿ah? No te preocupes, cuidarnos nomás y abrigarnos, ¿no? Para que realmente eh, no perjudicarnos nosotros mismos con la salud. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a continuar por aquí. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando sobre estas cuerdas, ¿no? Que realmente representan una forma tridimensional, ¿ah? Muy bien. Entonces, vamos recordando, por ejemplo, aquí nuestra descomposición en el espacio, ¿no? O en el plano, perdón, teniendo en consideración mi eje X y mi eje Y. Esto es muy importante, ¿no? Porque de esto podemos realizar nuestra descomposición eh, tridimensional, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? En la cual tenemos un vector, que ese vector tiene un ángulo de dirección, y lo que sí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando yo determino, ¿no? En este caso, por ejemplo, determinamos un eje direccional. ¿Qué se refiere a ese eje direccional? Ese eje direccional nos ayuda a poder identificar
por ejemplo, en qué dirección va mi vector. Y ese vector, entonces, lo podemos describir en qué dirección va. ¿Mediante quién? Mediante mi ángulo de dirección. Pero también tener bastante en cuenta, por ejemplo, el sentido. El sentido, por ejemplo, esto me indica hacia dónde va. Por ejemplo, puede ser que mi vector vaya hacia arriba o mi vector vaya hacia abajo, ¿no? Entonces, también eso me ayuda, ¿ya? Muy bien. Entonces, con respecto a esta dirección, yo me está indicando que va hacia la derecha y hacia arriba. Entonces mi componente va a ser en el eje X positivo y mi componente Y se va a determinar en el eje Y positivo. Esto es lo que me ayuda, con esta dirección de mi vector, me ayuda a determinar mi componente rectangular en X y mi componente rectangular en Y. Entonces, con ello, yo voy a poder describir mi vector A. Y mi vector A sería la suma del vector AX más el vector AY. Ojo que estoy hablando vector AX y vector AY. Dado que el vector AX se determina como el módulo de A por el, en este caso, coseno de X, o coseno de tita, perdón, del ángulo. Y AY determina el módulo, en este caso, de A, o la fuerza A, por el seno de tita. Entonces, con ello, yo voy a poder determinar que mi vector A no es más que la suma de AX más AY, mediante la forma vectorial. Pero también lo podemos determinar, por ejemplo, su dirección y el módulo. ¿Cómo se determina el módulo? Teniendo en consideración la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, ax al cuadrado más ay al cuadrado. Entonces, con ello, vamos a poder también determinar su representación cartesiana y vectorial. La cartesiana, ax, y la vectorial, que sería, aquí sí, el módulo ax por el vector unitario y más el módulo y por el vector unitario j, en el cual determina un vector, ¿no? Mediante los vectores unitarios. Entonces, también podemos describir, por ejemplo, en su forma tridimensional, definitivamente, mediante los vectores I, J y K, ¿no? Entonces, en la cual me va a poder ayudar a poder describir mi forma tridimensional. Ok. Entonces, con ello, estaríamos teniendo en consideración de poder interpretar en este caso, mi descomposición tridimensional. ¿Ah? Entonces vamos a ir realizando, ¿ah?, mis componentes rectangulares tridimensionales. Muy bien, para ello, por ejemplo, yo determino, ¿no?, aquí una fuerza o un vector F en el cual se está expresando en el eje X, Y y Z, donde yo puedo determinar, en este caso, por ejemplo, mi componente X, ¿no? Por ejemplo, mi vector X, mi vector Y, ahí mi vector y mi vector, en este caso, Z. En este caso, el vector Z, ahí estaría determinando mi vector Z. Entonces, para yo poder determinar que este vector F sea la suma de Fx más Fy más Fz, entonces tenemos que determinar una secuencia. Y esta secuencia, por ejemplo, yo tengo aquí este vector Fy, este vector Fz yo lo puedo prolongar acá, y este vector Fx lo puedo prolongar aquí. Y ya puedo determinar una secuencia de vectores, en la cual yo puedo indicar que este vector F determina la suma de la componente en X más la suma de la componente en Y más el vector de la componente en Z. Entonces, con ello estaría determinando también un ángulo direccional que se puede ser Y a F, X a F y Z a F, en el cual estaría describiendo, ¿no?, en este caso, lo que sería mis componentes rectangulares. Por ejemplo, ahí lo tenemos, Fx, Fy y Fz. Y esto podemos determinar una secuencia de vectores en el cual estaríamos teniendo una secuencia correspondiente de mis vectores. ¿Ah? Muy bien, vamos por aquí, vamos avanzando y tendríamos
su forma vectorial mediante los vectores unitarios. Fuerza por I más fuerza Y por J más fuerza Z por K, donde también lo podemos determinar en su forma cartesiana, como f de x, f de y, f de z. También tener bastante en cuenta que mediante estos vectores unitarios podemos determinar un módulo teniendo en consideración mis componentes rectangulares. Sería el módulo de f como la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado, donde podemos determinar un vector unitario. Este vector unitario describe la fuerza sobre el módulo de la fuerza. Entonces, con ello yo puedo indicar que mi fuerza va a ser igual al módulo de la fuerza por el vector unitario. Muy bien. Preguntas, dudas, consultas, chicos, por aquí. ¿Todo conforme? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, vamos por aquí a continuar para poder determinar nuestros ángulos directores. Si bien es cierto, nuestros ángulos directores, muy bien, Máximo, determinan, por ejemplo, desde cada componente positiva de eje X, eje Y y eje Z, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestros ángulos directores mediante la función trigonométrica coseno. Es por eso que indicamos que los ángulos entre los vectores y los ejes coordenados positivos describen la dirección de un vector en tres dimensiones. Si bien es cierto, si mi fuerza equivale a F1, en este caso f de x por el vector unitario y, más fy por el vector unitario j, más fz por el vector unitario k, donde determinamos, en este caso, las componentes rectangulares de f de x. Y con respecto a esta indicación, vamos a poder determinar el coseno director. ¿Cómo se determina el coseno director? En este caso, coseno de tita igual a ¿quién? A la componente en x sobre la fuerza. Tita en y, coseno de tita en y, la componente en y sobre la fuerza. Y el coseno de tita en z, la componente en z sobre la fuerza. Muy bien. Una indicación trigonométrica. Muy bien, una propiedad trigonométrica que tenemos que tener en cuenta: coseno cuadrado de tita en x más coseno cuadrado de tita en y más coseno cuadrado de tita en z tiene que darnos 1. ¿Ya? Es una propiedad determinada. ¿Ya? Muy bien, entonces, para ello vamos a describir, por ejemplo, una suma de vectores en el espacio tridimensional. Por ejemplo, yo tengo un vector A y tengo un vector B, donde el vector A tiene unas componentes rectangulares a x, a y y a z. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros sumamos estos vectores? Al sumar vamos a determinar una resultante, y esa resultante es A más B. Cuando sumamos estos dos vectores, determinamos la suma de sus componentes. Por ejemplo, AX más BX por el vector unitario Y, más AY por BY por el vector unitario J, más AZ por BZ por el vector unitario K. Muy bien, en la cual vamos a determinar que AX más BX no es más que la resultante en X de mi vector R, también a RY, la resultante de la componente AY más BY, y la resultante en Z. Muy bien, entonces
vamos a determinar nuestro módulo, que en este caso sería la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado. Y aquí estaríamos determinando mediante los cosenos directores, en este caso, el ángulo correspondiente, ¿no? Entonces, ahí tendríamos entonces la suma de A más B, tendríamos el módulo de la resultante y también tendríamos las componentes para poder determinar el ángulo director. Muy bien, vamos por acá. Si no hay ninguna pregunta, vamos a realizar este caso. Por ejemplo, miren acá nos indica expresar la fuerza mostrada en la figura como un vector cartesiano. Entonces, considerando la propiedad trigonométrica, nosotros sabemos que coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma vale 1. Por lo tanto, con ello podemos determinar su valor específico. Entonces, con ello vamos a determinar que en este caso coseno de tita equivale a más menos 0,5, donde determinamos para alfa igual a coseno a la menos 1 de 0,5, 60 grados. Coseno de alfa a la menos 1 de menos 0,5, 120 grados. Si bien es cierto, en este caso determinamos para el valor positivo, ¿ah? Entonces, con inflexión es necesario que el ángulo se determine como 60 grados, puesto que la fuerza, bien, entonces, teniendo en consideración, vamos a tomar en cuenta el ángulo de 60 grados. Entonces, la fuerza se va a determinar fuerza por coseno por el vector unitario I más fuerza por coseno beta por el vector unitario J más fuerza por coseno de gamma por el vector unitario K, donde la fuerza se determina 200 newton, coseno de 60, vector unitario I. Bien, entonces, evaluando tendríamos los resultados que serían en su forma vectorial y en su forma cartesiana, ¿no? Entonces aquí estaríamos determinando de poder encontrar mi vector cartesiano. Muy bien, vamos por aquí, perdón, aquí nos vamos con este ejemplo. Ahí tenemos, determinen la magnitud. A ver, por ahí me están escribiendo. Ok, no te preocupes. A ver, en este caso del ejemplo, muy bien, muy bien por ahí. Ya puedo pasar por ahí, Máximo. Sí, muy bien, listo. Ok, vamos aquí en este caso, donde vamos a determinar, por ejemplo, lo que sería la magnitud y los ángulos directores coordinados de la fuerza resultante que actúa sobre esta ménsula. Tenemos una ménsula en el cual el punto de origen le damos este punto y tenemos eje X, eje Y eje Z, ¿no? Ojo, tenemos una fuerza F1, 450 y una fuerza F2 de 600 newton, donde realmente vamos a poder concretar
y determinar, en este caso, por ejemplo, la componente de F1 y las componentes de F2. Por ejemplo, yo tengo que determinar fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Muy bien, entonces sabemos que tenemos una fuerza 1 de 450 newton y vamos a determinar una fuerza F1'. ¿Por qué? ¿Y para qué nos va a servir? Bien, si bien es cierto, si observamos bien, por ejemplo, desde el punto de origen a este punto, podemos indicar que determina un eje direccional, o mejor dicho, un eje nuevo, ¿no? Donde realmente yo voy a determinar, por ejemplo, como dice ahí, F1', que me describe desde el origen hacia acá una fuerza. ¿Qué fuerza? F1'. Pero profesor, yo en este caso tengo en cuenta de poder tener en cuenta mi fuerza en función de este caso, de la descomposición que voy a tener definitivamente. ¿Por qué? Porque esta fuerza F1 va a determinar unas componentes rectangulares, que en este caso sería esta fuerza y esta fuerza de acá. Muy bien. ¿Por qué determinamos digamos, este eje de dirección? Ya que el ángulo correspondiente desde el eje X a este eje de dirección vale 30. ¿Ah? ¿Y qué más tenemos? Este eje de dirección hacia la fuerza F1 vale 45 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este eje va a ser perpendicular a esta componente, a esta fuerza. Entonces, con ello vamos a ir determinando algunas componentes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la fuerza se va a determinar F1 en X, F1 en y F1 en Z. Entonces, con ello vamos a tener en cuenta. Muy bien, entonces con ello yo ya voy a poder determinar, por ejemplo, esta fuerza F1', y acá sería F1 en Z. ¿Por qué F1 en Z? Ya que es paralelo al eje Z. Entonces vamos a determinar, miren, F1', y acá determino F1 en X, en este caso, perdón, en Z, correspondiente al eje Z. Muy bien, entonces ya tenemos dos segmentos, faltaría este segmento. ¿Cómo lo determinamos? Muy bien, entonces teniendo en consideración, yo ya voy a poder indicar, por ejemplo, que este vector F1' y F2, F1Z. Muy bien, vamos por aquí entonces, determinando mediante el ángulo correspondiente. Por ejemplo, sabemos que el coseno de 45 determina quién, cateto, en este caso, adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? F1'. ¿Quién es la hipotenusa? 450 newton. Entonces vamos a indicar, muy bien, entonces con ello determinaríamos que F1' vale 318,20 newton. Ahora, del mismo triángulo podemos determinar el seno de 45 grados. ¿Por qué el seno de 45 grados? Ya que determina cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el cateto adyacente sería F1Z, en este caso, sobre 450 newton.
Muy bien, evaluamos y esto me daría 318,20. ¿Quién sería el F1Z? Muy bien, entonces aquí estamos determinando F1' y F1Z. Muy bien, vamos por aquí teniendo en consideración los cosenos directores. Y los cosenos directores, en este caso, por ejemplo, el seno de 30 grados, que determina este triángulo de acá, termina F1 en Y F1 en X. Y este es mi hipotenusa. Muy bien, entonces con ello yo voy a poder determinar, en este caso, el seno de 30 sería F1 sobre F1'. Muy bien, y esto me da 159,10 newton. Por ejemplo, yo ya determiné F1 en X, F1 en Z. Me faltaría F1 en Y. ¿Cómo determino F1 en Y? En este caso, como el coseno de 30 grados, ya que en este caso determinaría F1 en Y. Muy bien, y aquí tendríamos entonces coseno, que sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para mí la hipotenusa es F1'. Esto evaluando nos va a dar que F1 en Y vale 275,57 newton. Y aquí tenemos F1 en Y, F1 en X y F1 en Z. Una vez que ya tenemos F1 en X, F1 en Y y F1 en Z, dependiendo de la fuerza F1, entonces ahora sí vayamos a determinar F2. Muy bien, ahora sí vamos a determinar, por ejemplo, vamos a tener en consideración, siempre acá, vamos a borrar esto también, esto de aquí también, listo. Ahora sí, vamos a tener en consideración, por ejemplo, mi eje, en este caso, Z, ¿no? Teniendo en consideración que la fuerza 2 determina 600 newton. Entonces, para ello tenemos que hacer unas componentes rectangulares. Si F2Y, muy bien, ahora sí, lo que nos va a determinar primeramente sería la fuerza 2Y. ¿Por qué la fuerza 2Y? Es la componente de F2 en Y. ¿Qué más tenemos? La fuerza 2 en X, también es la que nos va a ayudar. Y la fuerza F2 en Z. ¿Ya? Entonces, por ello tenemos
Si F2 determina 600 newton, entonces, al poder aplicar la componente rectangular de coseno de 60, en este caso es cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien, entonces considerando en ello, vamos a tener en cuenta mi componente en X. Y en mi componente en X, muy bien, igualmente determinamos una fuerza que es perpendicular a la fuerza F2. Vamos a seguir con este caso, teniendo en consideración el ángulo para el eje Z de la fuerza 2. Si bien es cierto, por ejemplo, miren, este es mi eje Z y este ángulo es el que tengo que determinar. ¿Ya? Ojo, no desde la parte, teniendo en consideración, este ángulo es el que se va a determinar. Si bien es cierto, por ejemplo, tengo de eje X, de eje Y, ahora voy a determinar de mi eje Z. Entonces, con ello, vamos a indicar, mediante la propiedad que se determina que el coseno cuadrado de θ en X más coseno cuadrado de θ en Y más coseno cuadrado de θ en Z vale 1. Entonces, tenemos en consideración coseno cuadrado de 45 grados más coseno cuadrado de 60 newton. Bien, entonces para poder determinar gamma, en este caso equivale a la raíz cuadrada de 0,25. Y esto me determina que el ángulo de gamma equivale a 60 grados. Ok, con ello vamos a indicar entonces los cosenos directores. Y estos cosenos determinan, en este caso, coseno de gamma, ¿no? Equivale a la fuerza 2z sobre 6000. Bien, evaluamos y tendríamos la fuerza 2z equivale a 300. Muy bien, entonces vamos a considerar, tenemos fuerza 2 en Y, fuerza 2 en X y fuerza 2 en Z. Ya están determinados. Ahora, pero lo que tenemos que tener bastante en cuenta, por ejemplo, son sus sentidos. Por ejemplo, recuerden que teníamos F1 en Y, F1 en Z y F1 en X. Entonces el F1 en X es negativo, ya que a partir del 0,0 hacia la izquierda, negativo. Entonces, F2 en X positivo menos F1 en X. De igual forma tenemos para la resultante en Y, F1 en Y más F2 en Y. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta de poder determinar mi resultante, se determina como el módulo de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado más la componente en Z al cuadrado. Esto operando me da 633,97 newtons. Y también el ángulo director. El ángulo director se describe mediante el alfa igual al coseno de fuerza en X. Muy bien. Entonces, ahí tendríamos para alfa
¿no? Tendríamos para beta y tendríamos para tita. Estos son los ángulos directores para mi fuerza resultante. ¿Ah? Muy bien, ahí tendríamos otro ejemplo. Vamos por aquí, teniendo en consideración otro caso. A ver, vamos recordando. Yo les voy a dar bueno, 4 minutitos para que ustedes describan este ejemplo. ¿Ah? Ojo que tenemos por ahí un taller en el cual vamos a determinar por ahí unos retos para que tengan que poder presentar en los foros. ¿Ah? Muy bien, a ver. Si bien es cierto, esto es un ejemplo que ya se ha realizado. Muy bien. A ver por ahí, chicos, trabajando. Ahí terminemos, chicos. 4 minutitos por ahí. A ver.
Un minuto, chicos. Muy bien, chicos. ¿Cuánto les dio por ahí? Nos piden determinar la fuerza resultante. Ok, ¿qué me dicen por ahí? A ver, ¿alguien lo logró? Hola. No, no, profe, no me salió el ejercicio. ¿No? Bueno, a ver, recordemos. Esto, recuerden que es un ejercicio de vectores, ¿no? En este caso tridimensionales, donde primeramente tenemos que determinar, por ejemplo, los puntos de coordenada. Por ejemplo, cuánto vale el punto B, el punto A, el punto C. ¿Ah? Para eso también determinamos el punto D. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, si nosotros vemos nuestro resultante, donde vamos a tener en cuenta nuestros ángulos directores y tenemos nuestra fuerza resultante. Y esa fuerza resultante se determina mediante el módulo y los ángulos directores mediante las funciones de descomposición. Tenemos f de x es igual a f por coseno de θ en x, f de y igual a f coseno de θ en y, f de z igual a f coseno de θ en z, donde también afirmamos que el coseno de θ en x al cuadrado más el coseno de θ en y al cuadrado más el coseno de θ en z al cuadrado vale 1. Entonces, nuestro módulo se determina como la raíz cuadrada. Entonces, una vez que determinamos aquello, vamos a poder primeramente encontrar puntos. Por ejemplo, A. Si A vale x 20, entonces un desplazamiento en x de 20. En Y, un desplazamiento de 15. Y en Z, su desplazamiento es 0, porque no está en este punto, está aquí, en el plano x, y. Ok. Punto D, en este caso, tenemos para x 0, para y 0, para D 24. Nuestra torre mide 24 metros. En el punto C, tiene un desplazamiento, por ejemplo, de 16 y tiene un desplazamiento en Y de 18, pero sería, en este caso, menos 18. ¿Ah? Por ejemplo, tendríamos 16, menos 18. Ahí tendríamos entonces nuestro punto CAD. Una vez que hemos tenido en cuenta en ello, vamos a determinar, ¿no? Por ejemplo, mediante mi vector unitario. Recuerden el vector unitario cómo se determina, ¿no? Por ejemplo, la fuerza desde el punto D hacia A va a ser igual a ¿quién? A 400 por el vector unitario de D hacia A. ¿Dónde está, profesor, esa fuerza? Esta fuerza, por ejemplo, la determinamos en este caso. Aquí está, fuerza de D hacia B, de D hacia A, de D hacia C. De D a A hemos dicho que vale 400. De D a B, 400. De D a C, en este caso, 600. Ok. Entonces, ya sabemos esas fuerzas, ¿no? Mediante lo que se está determinando nuestra torre en ese caso. Muy bien. Entonces, vamos a ir encontrando, por ejemplo, el vector unitario de DA, el vector unitario de DAB y el vector unitario de DAC. ¿Cómo lo determinamos? En este caso, recuerden que es vector posición sobre módulo.
cómo determinamos el vector posición. Muy bien, entonces, primeramente vamos a determinar, ¿no? En este caso, R de DA, donde tenemos en cuenta digamos, el vector R desde el punto D hacia el punto A. Entonces, lo que hacemos es poder sumar, en este caso, sus componentes, ¿no? Teniendo en consideración desde el punto D hacia el punto A. Entonces, de D hacia A. Entonces, determinamos, por ejemplo, 20 menos 0, 20. 15 menos 0, 15. 0 menos 24, menos 24. Ahora, una vez que hemos determinado mi vector de D hacia A, determinamos su módulo. Entonces, el módulo es la raíz cuadrada de la componente en X, 20 al cuadrado, más la componente en Y, 15 al cuadrado, más la componente en Z, menos 24 al cuadrado. Entonces, de la misma forma, determinamos, por ejemplo, el vector de D hacia B. Aquí tenemos ya nuestro vector de D hacia A y de la misma forma vamos a determinar el vector de D hacia B. Si bien es cierto, esto es vector posición sobre su módulo. De igual forma determinamos menos 6 menos 0, menos 6. 4 menos 2, en este caso, 4 menos 0, perdón, 4. 0 menos 24, menos 24. Su módulo, 20,05. ¿Ah? Entonces, tendríamos, ya hemos tenido entonces el vector unitario de D a B y determinamos el vector unitario de D a C. Vector posición sobre módulo. Determinamos 16 menos 0, 16, menos 18 menos 0, menos 18, 0 menos 24, menos 24. El módulo representativo en este caso sería 34. Entonces, vamos a tener en consideración de poder aplicar este vector por la fuerza dada, en este caso por 600, ¿no? Vamos a multiplicar por cada componente, por el vector unitario I, vector unitario J y vector unitario K. Entonces, una vez que hemos determinado ello, vamos a encontrar la fuerza resultante, donde sabemos que esta fuerza resultante, muy bien, entonces para poder determinar mi fuerza resultante, determinamos la sumatoria de las fuerzas en el eje X por el vector unitario Y, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y por el vector unitario J, más la sumatoria de las fuerzas, en este caso, del eje Z por el vector unitario K. Entonces comenzamos a determinar la suma correspondiente y tendríamos lo siguiente, ¿no? A esto se hace una operación matemática teniendo en consideración, por ejemplo, la fuerza, en este caso, en X, en Y, en Z. ¿Ya? Hacemos una operación correspondiente para cada componente y sumamos para X, para y para Z. ¿No? Entonces, con ello estaría determinando, una vez que determinamos el módulo, determinamos en este caso mi fuerza resultante. Encontrando los ángulos directores, sabemos que mediante esta ecuación vamos a encontrar θ en X, θ en Y y θ en Z. Entonces, ahí estaríamos dependiendo de su ángulo correspondiente
para cada uno de ellos. Títen X, 17,6, títen Y, 90,6. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas? Hola, ¿conforme por ahí? Muy bien, ¿cómo lo Sí, pueden profesor, comparar? gracias. Gracias, Ok, profesor. listo, no se preocupen. Bueno, vamos a continuar, chicos, por nuestro tiempo. ¿Ya? Para ello, para poder tener en consideración, por ejemplo, de un movimiento armónico simple, vamos a considerar, por ejemplo, el movimiento circunferencial. Por eso, ¿por qué el movimiento circunferencial? Porque determina un movimiento, ¿no? De, digamos, vaivén. Por ejemplo, de este punto, imagínense, retorna al mismo, va al mismo y así sucesivamente va determinando, digamos, en este caso, desde el punto de partida a su punto de llegada. Punto de partida, pues llega, es algo cíclico que se va a ir determinando. Entonces, por eso es que vamos a relacionar nuestro movimiento circunferencial uniforme, teniendo en consideración periodo, frecuencia, velocidad angular y rapidez tangencial. El periodo es igual a uno sobre en este caso, sobre la frecuencia, o la frecuencia es igual a uno sobre el periodo. Velocidad angular se determina como 2pi sobre el periodo, y la rapidez tangencial, 2pi por r sobre el periodo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, miren, aquí damos un ejemplo donde nos pide determinar periodo, frecuencia, velocidad angular y aceleración radial. Aquí nos indican que una circunferencia de radio de 30 centímetros da 4 vueltas en 20 segundos. Ok, sabemos que la frecuencia es igual al número de vueltas sobre el tiempo. 4 sobre 20, un quinto. Y este un quinto me determina 0,2 revoluciones por segundo. Por lo tanto, muy bien, entonces ya hemos encontrado la frecuencia y el periodo es equivalente a 5 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vuelta completa se va a determinar cada 5 segundos. ¿Ya? Velocidad angular es 2pi por la frecuencia, frecuencia 0,2, 2pi, valor de pi por 0,2, y esto me da 1,25 radianes por segundo. Aceleración radial, o también llamada centrípeta o normal, teniendo en consideración, muy bien, entonces, por ejemplo, si tenemos el radio, en metros sería, de 30 centímetros a metro sería 0,3 metros. Por ejemplo, si me piden determinar mi velocidad, ¿no?, constante, se determina velocidad angular por radio, y esto me da 0,375 metros por segundo. Pero a nosotros nos piden determinar mi aceleración centrípeta o radial o normal, ya que la aceleración centrípeta, radial o normal siempre están direccionadas al centro del movimiento circunferencial. Entonces tendríamos aceleración centrípeta equivale a la aceleración normal, que equivale a velocidad al cuadrado por el radio, donde determinamos, muy bien, evaluamos aceleración centrípeta, velocidad angular por el radio. Tendríamos velocidad angular es 1,25 al cuadrado por 0,3, y esto me da 0,468 metros por segundo al cuadrado. Y ahí estaría un ejemplo aplicado con respecto a lo que hemos determinado
sobre, en este caso, el movimiento circunferencial. Muy bien, movimiento periódico. ¿Qué determina un movimiento periódico? El movimiento periódico quiere decir que cada cierto tiempo se está deteniendo en cuenta un movimiento que se puede desarrollar, movimiento cíclico. Por ejemplo, ¿cómo determinamos el pálpito de un corazón? Por ejemplo, imagínense, no sé si alguien realiza, digamos, sale a correr, sale a trotar, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, determinamos nuestras pulsaciones y cuando corremos se determinan más rápido nuestras pulsaciones. Equivalentemente es para el corazón. El corazón, cuando nosotros simplemente caminamos, está a un movimiento cíclico, un periodo, digamos de esta manera, uniforme. Pero ya cuando comenzamos a trotar o a correr, como que ya nuestro movimiento de nuestros pálpitos son más fuertes, ¿no? Entonces es ahí donde realmente tenemos que determinar lo que vamos a hablar. Muy bien, por aquí le presento una imagen de un ábaco donde determina un movimiento de vaivén, ¿no? Mediante dos, digamos, esferas que están sujetas a unas cuerdas, ¿no? Entonces, un movimiento que se repite una u otra vez se denomina movimiento periódico. El latido de su corazón, el tic-tac de un reloj, en el movimiento de un niño. Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a indicar, por ejemplo, sobre nuestro periodo, ¿no? En el cual tenemos en consideración que un movimiento periódico se puede determinar, por ejemplo, la Luna alrededor de la Tierra. La frecuencia, ¿no? Sabemos que su unidad es segundo a la menos uno o revoluciones por segundo, ¿ya? También hay que tener en cuenta sobre la unidad, en este caso, de nuestro periodo que se determina en Hertz, ¿no? Si bien es cierto, Hertz es un alemán en el cual determinó, digámoslo de esta manera, la medición de una frecuencia. ¿Ya? Muy bien, vamos por aquí. A determinar la condición entre el movimiento circunferencial uniforme y el movimiento armónico simple. Muy bien, entonces con ello vamos a tener en cuenta la relación que se va a extender entre el movimiento circunferencial uniforme y el movimiento armónico simple. Por ejemplo, tenemos una amplitud, una posición inicial a un cierto tiempo, una posición final a un cierto tiempo. Velocidad angular, en este caso tangencial, ¿no? En donde vamos a determinar, ¿no? Por ejemplo, la posición por un tiempo t determinado. Entonces, si bien es cierto, recuerden que hablamos que mi ecuación en movimiento armónico siempre se van a determinar cosenoidales o senoidales. En este caso, teniendo en consideración a coseno de titen, perdón, de la frecuencia angular por el tiempo más nuestra fase inicial. Bien, ¿cómo determinamos entonces nuestra ecuación de movimiento armónico simple? Por ejemplo, donde vamos a tener en cuenta una amplitud, una frecuencia angular, una fase, ¿no? O la constante de fase, también se le llama fase inicial. Miren por aquí el caso de un objeto que está en vaivén, va y viene.
Muy bien. Entonces, miren en la gráfica cómo podemos observar la amplitud, por ejemplo, A positivo, A negativo, pero observemos primeramente la velocidad. Miren. La velocidad en el punto de equilibrio, digámoslo de esa manera, se hace cero. Aumenta cuanto más se aleja y cuanto más se acerca. En ese caso, la aceleración. Y la velocidad, miren, cuando pasa por el punto de equilibrio, su velocidad es máxima, es mayor. ¿Ah? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos por aquí a determinar, digamos, 15 minutitos para poder tener en consideración su participación en el foro. ¿Ya? Muy bien, vamos por aquí a formar salas, ¿ah? Para que puedan ingresar a desarrollar. Ahí está, 11 grupos somos. Muy bien, chicos, por ahí les llegó la invitación. ¿Me confirman, por favor? Bien, Profesor, buenas noches. ¿ah? ¿Cuáles son los ejercicios? Ah, ok, nada, Ahí nada. está. Sí, no se preocupen. Ahí lo tenemos, vayamos ingresando. Voy a compartir pantalla por si acaso vayan a querer compartir. Ahí lo tenemos. Muy bien. Faltando 3 minutitos, reiniciamos la sala principal para determinar nuestras conclusiones. Muy bien, por ahí tenemos a Luis, Alexis, Ángela, Tony, Aide, ingresar a su sala, Eduardo, Fernando, Iris, Jan, Jairo, Jenny, Kevin, Kevin Junior, Luis Hernando, Milagros, Nicole y Talía. Vayamos ingresando, chicos, a la sala para poder que tenemos muy poco tiempo, ¿ya? Al menos puedan desarrollar unos dos en su participación del foro, ¿ya? En Luis, ingresar a su sala, Lexi, Anthony, Eduardo, Fernando, Kevin. Muy bien, los retos tienen disponible hasta las 23:59 de poder participar en el reto. Hay una preguntita también que lo pueden realizar en su participación. Muy bien, por ahí Talía, Kevin,
Kevin Jr., Kevin, Iris, Fernando, Eduardo, Anthony, Alexis y Luis. Ingresar a su sala, por favor.
Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. profesor. Ok, muy bien, gracias. Gracias, Carla, por ahí. Bueno, vamos a concluir con respecto a lo que hemos determinado, ¿no? En este caso, de poder repasar los vectores en dos y tres dimensiones, sus respectivas componentes rectangulares. Si bien es cierto, un vector en el espacio se puede descomponer en la suma de tres vectores perpendiculares entre sí, en la cual hemos determinado también, como hemos indicado, ¿no? Que son perpendiculares. Muy bien. Los ángulos entre el vector y los ejes coordenados positivos describen la dirección de un vector en tres dimensiones. Plantear, ¿no? En este caso, el periodo es un tiempo necesario para completar un ciclo en un movimiento repetitivo. También le llaman movimiento cíclico. ¿Ya? Muy bien, chicos, con ello estaríamos teniendo en cuenta sobre nuestra sesión. Agradecer a los alumnos que están participando constantemente y invitar al resto también que participe. ¿Ya? Algo que se me estaba escapando, vayan realizando su segundo avance, como indiqué. En la tercera sesión vamos a tener un taller que se va a determinar en salas y ahí vamos a aprovechar, por ejemplo, a los grupos que aún todavía están preguntando, ahí se les va a dar se les va a determinar las respectivas indicaciones para que tengan bastante presente su avance de que se nos aproxima. ¿Ya? Muy bien, con esto sería todo por ahí, chicos. Recordar las actividades y tener bastante en cuenta lo que estamos desarrollando. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy buenas noches. Profesor, una consultita al toque. Sí, dígame, no te preocupes. Te escucho. Hola. Cuando pide la dirección de la fuerza resultante es hallar los ángulos directores, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Así es. Ya, Los no te ángulos preocupes. directores. Ok. ¿No? Como se les dije, ¿no? Si recuerden, cuando nosotros nos indican la dirección de un vector, es una línea de acción. Y esa línea de acción es la que determina, por ejemplo, mi ángulo direccional. Ya que cuando me indiquen, por ejemplo, sentido, es totalmente diferente. ¿Ya? Ahí sí es totalmente diferente. Muy bien, chicos. ¿Alguna preguntita más por ahí? Bueno, en todo caso, gracias. Muy buenas noches. Nos vemos hasta la próxima sesión. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.